Ya tenemos en contacto con nosotros al veterano Hugo Perezuti, referente de la Asociación de Veteranos de Guerra de Malvinas de nuestra ciudad, que muy gentilmente nos atiende. Buen día, Hugo. Alex Chiafino por acá te saluda. ¿Qué tal? Hola, Alejandro. ¿Qué haces? Buen día. ¿Cómo estás? Bien. Buen día para toda la audiencia también. Bien, Hugo. Muchas gracias por atendernos. Siempre nos gusta en esta fecha tan cara a los sentimientos de los habitantes de este suelo poder reflexionar al respecto. ¿Cómo son estos días para vos, como excombatiente, como además una persona muy comprometida con la causa? El antes, el durante, el 2 de abril, el después. Y bueno, son días muy movilizadores. Y yo, no solamente llegando el 2 de abril, sino para nosotros, por lo menos siempre, porque esta causa es el día a día. Y es muy difícil de hacer entender a los demás cómo siente el veterano de guerra el haber estado en Malvinas, los días que transcurren, los lugares donde estuvimos, pero es un sentimiento difícil de multiplicar hacia la gente. Pero creemos que de a poco, después de muchos años que nos costó reinsertarnos en la sociedad, la gente se dio cuenta del esfuerzo y del sacrificio de los veteranos de guerra y bueno, hoy sabemos que nos acompañan y sentimos el respeto y el cariño que tienen por nosotros. ¿Se duerme, no se duerme en estos días previos o precisamente en la noche, en la madrugada de hoy? ¿En algún momento no y ahora sí? ¿Cómo se transita en tu caso? Y seguramente, bueno, de vivir en el día a día con otros compañeros que estuvieron allí, bueno, sabrás más o menos cómo es el panorama. Y es difícil dormir en estos días, ¿no? Porque uno está pendiente del 2 de abril. También sabés que estamos siempre haciendo actividades, especialmente más que nunca cuando se llega a esta fecha. Y bueno, a veces uno no se da cuenta de la situación que está viviendo, pero te lo hacen sentir los demás, los que están alrededor tuyo, tus seres queridos, viste, que te dicen tranquilo, vienen y te abrazan y te contienen. Entonces el día a día para nosotros, cercano a Malvinas, es difícil de transitar. Hasta que no llega el momento de poder llevar adelante la actividad, son nervios permanentes, ¿viste? Uno no se da cuenta, pero es muy movilizador el día cercano al 2 de abril. Y los posteriores también, pero quizás se sobrellevan de otra manera, porque sabemos que todos están pendientes de esta fecha. Es una fecha muy particular, muy especial, ¿viste? No solamente para nosotros, sino para toda la gente que está alrededor nuestro. Hugo, seguramente más de un vecino dice, sí, Hugo Perezuti, por supuesto, sí, conozco su historia, recuerdo, lo he escuchado contarla, o he convivido de más chicos, o me lo he cruzado en las actividades de la vida cotidiana en estos años, pero para quienes no, recordanos, ¿cómo fue el 2 de abril del 82 para vos, la previa, el post, qué rol tuviste? Bien, bueno, recordamos que durante la época de 1982 estábamos bajo un régimen de gobierno militar. En mi caso, yo ingresé al ejército en el año 1981 y previo a eso mi vida era normal. Un chico que iba al colegio, a la escuela normal de Luján, un tipo que se divertía mucho jugando al fútbol porque era mi pasión y era lo que yo me dedicaba, estando jugando recuerdo en el Club Flandria desde los 14 años, desde muy pibe, y transitando por la escuela con mis amigos, disfrutando, estudiando, poco y nada,
pero estudiando en definitiva, hasta que, bueno, a los 18 años nos sortean, en ese momento se sorteaban, de acuerdo al término de el DNI, qué destino te iba a tocar, si era tierra, si era aire, o si era mar. A mí me tocó el ejército, y con destino en Mercedes, acá en la ciudad de Mercedes, acá cerquita. A partir de ahí, bueno, toda la enseñanza que va desde querer a la patria, después los simulacros de combate. Fue un año muy especial, el 81, porque el ejército salió muchas veces al terreno a hacer simulacros de combate. No era usual, digamos, que sucediera eso. Generalmente las prácticas de combate eran muy aisladas, pero ese año fue muy particular. Pero obviamente no nos llamó la atención. Nosotros no sabíamos qué sucedía atrás. Y recuerdo que a fines del año 81 yo vuelvo a mi vida civil porque me dieron la posibilidad de salir de baja, en la primera baja del ejército. Eran 3 bajas. La primera fue la que se dio a fines del 81. Y yo volví a mi vida normal. No volví en ese momento al club a seguir jugando porque ya había terminado el campeonato. Entonces yo pensaba en el año siguiente, pero seguía siendo soldado de reserva. Cuando llegan los primeros días de abril, ahí se recupera Malvinas, el 2 de abril, y yo estaba trabajando. Yo había conseguido un laburo cosechando hongos, me acuerdo, en Pilar. Era muy pibe, tenía 19 años recién cumplidos. Y recuerdo que estando trabajando me venían y me abrazaban y me decían, recuperamos Malvinas. Fue un impacto terrible. Nunca me imaginé semejante noticia, porque fue una sorpresa para todos. Y cuando me dicen así, dije, bueno, vuelvo al regimiento, seguramente. Y fue así. Me reincorporan el 7 de abril. Ese fin de semana era Semana Santa y recibimos la visita de todos los familiares. Mientras tanto, una revolución era nuestro país. La gente estaba, por un lado asustada, por otro lado alegre, por otro lado feliz de lo que había sucedido. Nosotros estábamos pendientes de todas las noticias. Calculá que antes, Ale, no había celulares, no había absolutamente nada. Redes. Entonces, ni la inmediatez que hay hoy, claro. Exactamente. Era solamente por radio o por televisión o diario. Pero no con la velocidad que hoy tenemos de informarnos. Y bueno, no imaginábamos ir a Malvinas directamente, pero el Regimiento 6 de Infantería de la ciudad de Mercedes tuvo durante el año 81 muchas salidas al terreno. Se hicieron simulacros de combate, también enfrentamientos así y simulados frente a otros ejércitos del país, y fue uno de los primeros y más importantes en ese tipo de actividades. Entonces, tampoco era loco pensar que podíamos estar en Malvinas, hasta que el día 12 de abril, que era lunes, nos empiezan a preparar. Empezamos a preparar los bolsones, los equipos, el armamento, y el martes 13 salimos para Malvinas. Llegamos a Río Gallegos, un avioncito nos estaba esperando, y ese martes 13 de abril llegamos a casa, digo yo, ¿no? Pues llegamos al lugar donde siempre quisimos estar. Y ahí comienza todo, ¿vale? Yo pertenecía al grupo comando del Regimiento 6, era uno de de las personas que defendía el grupo comando que hacía el teatro de operaciones ahí en Malvinas, ¿no? Que tenía el búnker alrededor del jefe de regimiento. Recuerdo que
lo primero que sentí cuando llegué, un frío helado en todo el cuerpo, un viento que te cortaba la piel, y bueno, después el despliegue, ¿no?, de las tropas fue impresionante, que iban llegando a Malvinas. Después nos ubicamos en una casa, porque tuvimos que poner el lugar donde se iba a planear todo el movimiento del Regimiento 6, y bueno, defender ese lugar, darle vigilancia. A medida que iban transcurriendo los días, nos íbamos enterando de todo lo que estaba sucediendo, pero era inminente que en cualquier momento algo iba a pasar, porque nos dimos cuenta al momento que nos trasladan a los Pozos de Zorro, que ya teníamos armados en caso de que sucediera algo. Y bueno, a partir de ahí ya era otra cuestión, esperar si se iba a solucionar pacíficamente todo, o íbamos a entrar en combate, no lo sabíamos. Así transcurrieron los días, un clima muy hostil, muy frío, llovía demasiado, el viento era insoportable, teníamos el problema de que los Pozos de Zorro, donde nos protegíamos, al ser tan húmedos, brotaba agua del piso, o sea que llovía afuera, pero también estábamos mojados adentro. Y era insoportable esa situación porque no nos secábamos nunca, no teníamos muchos elementos para poder calentarnos. O sea, el clima fue un enemigo más. Hasta que llega el 1 de mayo, donde se produce el primer ataque. Nosotros estábamos esperando una solución pacífica porque en ese momento había y se corría la voz de que se podía solucionar todo a través de una propuesta de paz del Perú que había presentado. Éramos muy optimistas de que todo se solucionara de esa manera y que no llegáramos al conflicto armado, pero ese día yo me acuerdo que fue el 1 de mayo, el primer ataque. Estando de guardia, escucho un ruido de motores que no lo podía relacionar con nada en ese momento, era muy temprano, 5:45 de la mañana, y bueno, la primera explosión, que fue en el aeropuerto. Fue un momento, se me pone la piel de gallina escuchando lo que digo, fue un momento terrible porque nunca había escuchado semejante estruendo, semejante bomba. Ese proyectil dio en los hangares del aeropuerto y a partir de ahí se empezaron a suceder el bombardeo de parte de los aviones, los Sea Harrier ingleses en esa zona, que bueno, produjo muertes y destrucción, ¿no? Y nosotros impactados totalmente de la situación. Ahí nos dimos cuenta que estábamos en guerra. Y definitivamente nos declara la guerra a Inglaterra, los piratas ingleses, cuando hunden cobardemente el crucero Ara General Belgrano. Te dejo meter un bocadillo si querés. No, te estaba obviamente escuchando con muchísima atención, como seguramente vecinos y vecinas del otro lado, este relato que nos estabas haciendo, y uno se tienta de preguntarte, porque lo vas describiendo con muchísima claridad, ¿qué 2 o 3 episodios de todo el proceso, después de ese primer ataque, después de ese 1 de mayo y esos bombardeos iniciales, te quedaron y decís, me animo a contar, aún siendo, bueno, situaciones dramáticas? Bueno, ese fue inolvidable ese día, ¿no? Porque el hecho de haber escuchado semejante impacto del proyectil ahí en esa zona, que estábamos a 10 kilómetros, Alejandro, no estábamos cerca, nosotros estamos ubicados en Puerto Argentino, cerca del pueblo, pero como para poder ubicar a la gente, tirados hacia la costa. Ese era el lugar donde supuestamente podían llegar a desembarcar los ingleses, porque era el lugar más cercano a la casa del gobernador. Es que desde un principio pensamos que iban a
a desembarcar en ese lugar, y yo creo que los ingleses era el lugar elegido, porque si hubiesen desembarcado esa zona hubiese sido terrible, ¿no? Porque estaba tan defendida, había tantas dotaciones de soldados, que podía llegar a haber sido una masacre. Claro. Porque estaba muy cerca de la casa del gobernador y era el lugar, digamos, ideal como para que llegaran, desembarcaran y se terminara todo, ¿no? Pero consideraron que iban a haber muchas bajas en esa zona, los ingleses seguramente, y tomaron la decisión de desembarcar en el estrecho de San Carlos a 70 kilómetros de distancia. Y desde ahí, bueno, caminar, bueno, por esa zona de las islas que calcula que son 70 kilómetros con frío, lluvia y con la defensa de los soldados argentinos en ese lugar. Mientras tanto, bueno, se seguían sucediendo los ataques aéreos. Yo recuerdo puntualmente ese día porque fue la primera bomba que escuché, una adrenalina terrible. El pozo más cercano lo tenía como a 20 metros, me acuerdo que me tiré de cuerpo a tierra y de ahí me arrastré a una velocidad que no te imaginás, porque no sé cómo explicártelo, pero tu cuerpo se enciende, como para decirlo de alguna manera. Sí. Y la velocidad y los reflejos son increíbles. Y yo creo que en segundos apenas llegué arrastrándome hasta ese pozo, me enterré de cabeza y me quedé ahí. No se podía hacer más que eso. Éramos bombardeados a distancia y era difícil contrarrestar eso, hasta que, bueno, la Fuerza Aérea fue el 1 de mayo, el día del bautismo, porque ahí entra en combate. Y ver todo eso era algo increíble, porque veías los proyectiles trasantes de la artillería del ejército funcionar y en dirección a los aviones que iban pasando, y era increíble verlo. Y tuve algunos episodios relacionados a momentos difíciles. Te cuento uno, ya avanzado el combate, todavía no habían llegado los ingleses, por lo menos a la zona que estábamos nosotros, que era en Puerto Argentino. Sabíamos de los combates que se estaban desarrollando en diferentes partes de Malvinas, ahí en la isla Soledad, y lo que recuerdo es que nosotros se nos inundaba el pozo. Yo estaba con mi compañero de trinchera, Néstor Ortiz, que es de Rodríguez, que hoy gracias a Dios seguimos viéndonos después de 43 años, y ese pozo que teníamos ya estaba prácticamente todo inundado y no podíamos vivir más en ese lugar, era imposible. Y decidimos hacer algo muy loco, que era armar una carpa para 2 personas, que tuvimos que tratar de alguna manera de enmascarar para que no se viera desde los satélites que nos ubicaban. Y bueno, así vivimos el resto de la guerra, en una carpa. Un lugar, obviamente, que no te daba protección, pero bueno, no quedaba otra. Y recuerdo que avanzado ya el tiempo, perdón, comenzaron a batir zona. Batir zona es cuando el enemigo, a través de su grupo de artillería, empieza a bombardear en forma de abanico, de menor a mayor. Y nosotros sabíamos ya por el silbido de los proyectiles que podían caer cerca o podían caer lejos. En ese momento habían empezado a caer lejos, pero de una manera que sabíamos que estaban batiendo zona y podían llegar hasta el sector nuestro. Pero estábamos acostados, ¿viste? Sinceramente ya es como que te relajas un poco sabiendo dónde cae el proyectil. Pero ya los proyectiles venían cayendo cada vez más cerca. Entonces le digo a Néstor, están cayendo cerca, Néstor. Escuchá esto, vale. Néstor, están cayendo cerca. No, quédate tranquilo, todavía no, me dice. Vamos a seguir durmiendo un ratito más. Porque las noches eran muy largas, Alejandro. Las guardias también. Era mucho frío, durante muchas horas la intemperie, y estábamos muy cansados en el momento que tratamos de dormir, y el sueño te vencía. Pero igual, estábamos alerta a todo. Empiezan a batir zona, el bombardeo llega cada vez más cerca a nuestro lugar,
hasta que decidimos levantarnos. Y el bombardeo era terrible. Era una lluvia de misiles y de proyectiles que caían en el lugar, y dijimos, vamos a buscar un pozo alternativo, y salimos de ahí corriendo, nos metimos inclusive nuestros compañeros nos decían que saliéramos de la carpa. Muchachos, salgan de la carpa porque se viene todo el bombardeo hacia este sector. Salimos corriendo, nos empezamos a meter en los pozos, y bueno, esperamos el bombardeo ahí, que fue una lluvia, realmente fue increíble. No sé decirte cuánto duró, sinceramente, pero no se podía salir, no se podía asomar la cabeza. Bueno, una vez pasado ese bombardeo, salimos, cada uno de los pozos donde estaba. Cuando volvimos a la carpa no estaba más. Habían caído los proyectiles, destrozaron todo lo que teníamos ahí, así que tuvimos que ir a vivir al pozo de otro. Así que ahí nos separamos con Néstor y buscamos un pozo alternativo con otros compañeros y pasamos el resto del tiempo en ese lugar. Así fue una de las de las ocasiones donde vi que podía llegar a pasar algo más ahí en Malvinas, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo transitaste el momento en que, bueno, se puso punto final y fue la hora del regreso, el tiempo del regreso? Bueno, se seguían sucediendo los combates. Obviamente no nos llegaba mucha información a la zona. A veces venía un oficial del ejército y nos contaba qué era lo que estaba sucediendo, pero obviamente la comunicación era muy escasa. No todos teníamos posibilidad de saber lo que estaba pasando. Pero entre los comentarios sabíamos que los ingleses habían desembarcado el 21 de mayo, que los primeros combates se fueron dando en Ganso Verde, luego siguieron avanzando por diferentes zonas, Tumbledown, Dos Hermanas. Recuerdo que una compañía de nuestro regimiento entró en combate. Los muchachos hicieron un esfuerzo increíble. Los ingleses creían que todo iba a terminar muy rápido, pero se equivocaron, porque la defensa de los soldados argentinos fue feroz. Fue increíble, a pesar de su juventud, como se dice, a pesar de que se ha dicho que eran inexpertos. Bueno, me voy a incluir, ¿no?, que éramos inexpertos, que no sabíamos manejar el fusil. Bueno, se dijeron muchas cosas, muchas mentiras, nos dimos cuenta que empezaba el proceso de desmalvinización, ¿no es cierto?, para que todo quedara en el olvido y nadie se acordara de lo que sucedió. Pero los soldados argentinos se impusieron, y a los ingleses les costó muchísimo llegar a su objetivo. Y su objetivo era definitivamente copar el pueblo, y llegar a la casa del gobernador. Ahí fue cuando nosotros, al estar en esa zona, empezamos a recibir los ataques de los ingleses. O sea, la artillería, llegado el día, esto te estoy hablando, llegando el día 14, ¿no?, de junio, uh-huh, el último fin de semana. Ese día jugaba, me acuerdo que jugaba Argentina, en el Mundial del 82. Creo que jugaba con Suecia, no me acuerdo, y perdió 2-0. Mira vos, qué loco que la Argentina estuviera jugando el Mundial, sí, y nosotros estuviéramos ahí jugándonos la vida. Sí, en España. Algo increíble. Sí, sí. Pero bueno, se dio de esa manera. Sí, te escucho. No, claro, sí, el Mundial de España, sí, que en paralelo una cosa y otra, ¿no?, como contraste. Sí, increíble que sucediera eso, ¿no? Como si no estuviera pasando nada. Pero bueno, se dio de esa manera. Nosotros recuerdo que ese 13 de junio, que fue domingo, el Papa había venido acá a Luján el día 11 de junio, el Papa Juan Pablo II. Eso era lo que nosotros nos íbamos enterando. Pero llegados esos últimos días, ya los ingleses habían ocupado parte del pueblo, ya venían ingresando, nosotros estamos del otro lado. Pero se escuchaban los proyectiles, se escuchaba la artillería pesada,
y ya los disparos estaban llegando hacia nuestro lugar. Ahí nos dice, muchachos, prepárense. Y fue en cuestión de segundos, ¿no? La previa a entrar en combate, la desesperación, porque, bueno, era una locura total, Alejandro. Muchas luces de bengala que iluminaban el cielo, se veía todo, el campo, y a la espera de que nos dijeran, bueno, vamos a entrar en combate. Hay una contraorden, que no sabíamos por qué, que nos dicen, muchachos, agarren una manta, un fusil, retrocedamos para contraatacar. Yo me acuerdo que fue esa la orden. Tuvimos que agarrar esa manta, como nos dijeron, el armamento, y retrocedimos 3 kilómetros aproximadamente, buscando pozos alternativos. Porque ya la orden había sido para todos, ¿no? Los que estábamos quedando en esa zona. Entonces íbamos encontrando pozos que iban dejando los soldados que estaban ubicados anteriormente. Retrocedemos esos 3 kilómetros y bueno, cada uno buscó un lugar, buscó estar a la espera de lo que podía llegar a pasar. Yo me acuerdo que me metí en un pozo solo, que no sabía qué cuernos estaba pasando. No estamos comunicados, ¿no es cierto? Porque todos nos separamos en ese momento, cada uno se ubicó en un lugar. Yo encontré el pozo que encontré kilómetros atrás y me quedé ahí, esperando, y hasta que se hizo un silencio profundo, un silencio que lo siento hoy a tantos años, y ahí me di cuenta que algo estaba pasando. Nosotros esperando la orden de contraatacar, pero bueno, estamos esperando la orden de contraatacar y bueno, ese silencio nos dio la sensación de que todo había terminado, y así fue. Nos volvemos al lugar de origen, cada uno a los pozos que estaba ocupando, y bueno, empezamos a juntarnos entre nosotros, a preguntar qué pasó, hasta que nos dimos cuenta que todo había terminado. Al otro día, 14 de junio, o sea, fue durante la noche del 14 de junio que todo terminó. Yo me acuerdo que me quedé haciendo guardia inclusive esa noche, ya no se escuchaba absolutamente nada, y bueno, a la madrugada ya teníamos la noticia de que lamentablemente nos habíamos rendido. Fue muy doloroso, la verdad. A tantos años sigo sintiendo lo mismo, como que quedamos en deuda. A pesar de eso, bueno, nosotros recordamos que ingresan los ingleses, ya tenemos contacto directo con ellos, nos quitan todas las pertenencias, nos quedamos solamente con lo puesto, y bueno, ahora el proceso de quedar prisioneros fueron 5 días, desde el 14 de junio hasta el sábado 21, creo, de junio. Y bueno, nosotros estuvimos en el aeropuerto, prisioneros, recuerdo, nos arreglamos como podíamos, tratábamos de dormir protegiéndonos del frío, de la mejor manera posible, porque no teníamos absolutamente nada. Muchos dormían en los hangares, debajo de los techos. Tratábamos de alguna manera refugiarnos en algún lugar que nos permitiera pasarlo lo mejor posible, pero fue muy difícil. Y bueno, ya ahí encontrarnos con otros compañeros, preguntar por los que no estaban. Era una incertidumbre total, aparte de no saber en qué momento podíamos llegar a volver al continente. Y los ingleses, obviamente, alrededor nuestro, tratando de que ninguno reaccionara. Así fue como terminó todo, y con el dolor profundo de sentir que no habíamos cumplido, por lo menos en ese momento.
¿No fue de alivio la sensación de decir, bueno, terminó este infierno, estoy con vida, sino que fue de desazón por haberse rendido? Seguro. No queríamos que terminara así todo. Por eso nos sentimos como que nos faltó un poco más, algo más. No sabíamos cómo la gente lo iba a tomar. Pensábamos que el pueblo estaba enojado con los soldados, con sus soldados. Se nos cruzaban muchísimas cosas por la cabeza. Obviamente la satisfacción por el hecho de haber cumplido de alguna manera, estar felices porque todo había terminado, pero por el otro lado el dolor de los que no estaban. Eran sentimientos encontrados, viste, que a medida que pasaban los minutos era de una incertidumbre total. Nos abrazamos, llorábamos, pero no solo porque todo había terminado, sino también por los que ya no estaban. Sabíamos de compañeros que habían perdido la vida, y bueno, después el proceso de tratar de sobrellevar toda esa carga que hasta el día de hoy tenemos, ¿no? Sin dudas, hemos compartido en tantos años historias, en el caso de uno, entrevistas, diálogos, encuentros, actos, películas, documentales, libros, pero siempre es muy interesante, muy atractivo y conmovedor también poder tener este tipo de diálogos, Hugo. Así que te agradecemos mucho el relato que nos has hecho a 43 años del inicio de la Guerra de Malvinas, cómo la viviste, cómo la transitaste y cómo al día de hoy, bueno, lo tenés muy presente en tu cabeza en días que son movilizantes, y por eso el doble agradecimiento siempre por la atención, la generosidad. No, gracias a ustedes por estar, por preocuparse, por acompañarnos, porque para nosotros es muy importante lo que hace el pueblo argentino, en el caso de ustedes en su trabajo de periodistas, y eso nos llena, ¿viste? Y nos da la fuerza suficiente para seguir adelante, porque tenemos una mochila muy pesada que cargar. Sabemos que mucha gente ha estado pendiente de los veteranos de guerra, como lo siguen haciendo. Nosotros, nuestra tarea es estar cerca de los veteranos de guerra, como lo hemos hecho desde un primer principio, cuando nos juntamos para estar presentes a través de las instituciones, estar cerca de los familiares de caídos de Malvinas, y por sobre todas las cosas homenajear y recordar a aquellos hombres que ofrendaron la vida por la patria, porque son los verdaderos héroes de esta causa. Sin dudas. Hugo, por último, ¿qué actividad tienen hoy? ¿Dónde vas a estar? ¿Qué van a compartir? Bueno, hoy en principio vamos a estar en la Asociación de Veteranos de Guerra, y bueno, nos juntamos con amigos, con familiares. Vamos a colocar una ofrenda floral allí donde están los nombres de los 632 héroes de Malvinas. Y a partir de ahí, bueno, a las 10 de la mañana comienza el acto central, que va a ser ahí en la avenida de la Basílica. Estaremos junto con otros compañeros, con toda la gente que se va a acercar seguramente como todos los años. Y posteriormente, bueno, como hacemos siempre desde hace 43 años, que es juntarnos después nuevamente en la asociación para almorzar y estar junto con nuestra familia. Hoy es el día especial, ¿no? Donde vamos a estar todos juntos y compartir. Y después mañana y pasado tendremos otras actividades que serán charlas en los colegios, bueno, charlas como con ustedes en las radios, en la televisión, y bueno, así por varios días más, así que tenemos mucho trabajo por delante. Un fuerte abrazo, Hugo, estamos en contacto. Abrazo enorme, Ale, nos estamos viendo pronto. Un abrazo grande a toda la audiencia también. Un placer. Hugo Perezuti con nosotros, ex combatiente, referente de la Asociación de Veteranos de Guerra
de Luján.